Vamos a arrancar con la explicación de la planta de biogás. Bueno, ustedes ya recibieron toda la info de primera mano, de ahí de Luis Urdangarini, de Elizalde. Les habrán comentado cómo funciona el feedlot. Bueno, básicamente del feedlot acá llega barrido por pala el estiércol. Eso, así como ustedes lo ven, un día como hoy el estiércol está más seco de lo necesario, entonces se barre de forma seca hacia la fosa. En esa fosa se acondiciona, se mezcla se humecta, ¿no?, con lo que ya está tratado y con lo que está propio del digestor. Eso se homogeneiza, se forma una mezcla ya bombeable. Entonces de ahí se bombea a través de la bomba que está dentro de la cámara de carga, pasa por un intercambiador de calor, así ya el material ingresa caliente al digestor, o por lo menos no tan frío. El intercambio de calor básicamente es un tubo por donde adentro circula el estiércol líquido y por afuera está encamisado y circula agua caliente. Ese agua caliente sale del propio motor, entonces no hay que gastar gas en calentar. Bueno, entra al digestor. El digestor tiene un agitador que lo mueve, eso hace que las bacterias estén en contacto con el material nuevo. Y también tiene un sistema de calefacción interno. Esa calefacción permite que el digestor esté entre 30 y 35 grados. Así que bueno, esa mezcla con la homogeneización, el mezclado y la temperatura, las bacterias degradan el material y generan gas. O sea, las bacterias es toda una comunidad dinámica, no es como cuando se hace yogur o lo que sea, que uno mete una cepa en particular de bacterias, sino que es una comunidad que se crea solo ahí, dentro del digestor, con las condiciones que uno le da, se desarrollan propiamente las bacterias y degradan el sustrato. Bueno, de esa sopa, de ese caldo, sube el gas a la parte de arriba. Los últimos 50 centímetros del tanque no tienen líquido, sino que ahí se acumula el gas, y por encima de eso hay una membrana. Hay una membrana que colecta el gas, y esa va subiendo y bajando dependiendo la disponibilidad de gas que hay dentro del reactor. Y por afuera hay otra lona, que es la que ven ustedes, azul, que esa siempre está de manera turgente, que eso básicamente nos permite que frente a una inclemencia del tiempo no se rompa. Entonces, al tener siempre esta forma esférica, si llueve, cae granizo, viene un viento fuerte, no pasa nada. De hecho, esta misma lona está acá hace 5 años y bueno, sigue operando. Así que bueno, eso se mantiene turgente, y adentro sube y baja la membrana del gas. Eso sirve de pulmón. El gas sale por la cañería de color amarillo. Esa cañería grande básicamente tiene que tener esa sección, porque adentro del digestor el gas está a baja presión, ¿no? Al estar a baja presión necesita un caño grande para ser conducido, ¿no? Bueno, circula a baja presión, pasa por una serie de purgas para sacarle la humedad grosera que tiene, y después entra al filtrado. El filtrado tiene una etapa de carbón activado que bueno, sirve para terminar de filtrar y sacarle el sulfhídrico, el sulfuro de hidrógeno. Y además, adentro propio del digestor inyectamos pequeñas cantidades de aire, que ese aire lo que hace es permitir que haya unas bacterias que oxidan el sulfuro de hidrógeno y lo llevan a azufre elemental. Por eso es que si ven por la ventana se ve un poco amarillo. Ese es el azufre que se va condensando adentro en vez de salir por el gas. Porque si uno utiliza el gas con una concentración alta de sulfuro de hidrógeno, eso corroe todo lo que es metálico. Entonces por eso hay que filtrarlo, sacarle eso, y el otro componente dañino es la humedad, el agua que puede estar en el gas. Como el gas se genera en el reactor que está caliente, sale con vapor de agua, digamos, que va condensando en la cañería, pero antes de meterlo al motor hay que poner un filtro más o un enfriador que haga que
se seque el gas. Acá usamos sílica gel en uno de los últimos filtros. Una vez que se le saca la humedad al gas, pasa por una turbina, que es como si fuera una bomba, que le da presión y caudal. Y eso, digamos, ya el gas presurizado entra al motor. El motor igual tiene una regulación de presión propia, todo, pero ya está en condiciones de usar eso como un combustible. Entonces, básicamente, estamos generando unos 700 metros cúbicos de biogás por día, con lo cual, eso, o sea, no tenemos el dato exacto porque no hay caudalímetro de gas acá, pero bueno, lo que sí tenemos registro es lo que va generando el motor de energía. Hoy por hoy, entre la bosta de los animales y algún otro subproducto que se utiliza, se está generando 1000 kilowatts o 1 mega, ¿no? Lo que es equivalente a 1 megawatt hora durante el día. Bueno, el material, una vez acá la carga es un digestor continuo, ¿no? Entonces todos los días se carga lo que se colecta en los corrales, que es más o menos el 3% del volumen que tiene el digestor. Entonces todos los días uno le renueva el 3% del contenido, lo cual es una proporción baja. Y lo que hace eso al renovar poca cantidad es que la bosta efectivamente esté una cantidad de días importante dentro del tanque tratándose. Ese es el tiempo de residencia hidráulico, que es aproximadamente unos 40 días. O sea, con esa tasa de carga, el tiempo de residencia es como si uno metiera dentro de un recipiente 40 días ese material. Bueno, todos los días se carga y todos los días se descarga un volumen similar hacia esta pileta de fertilizante. Esta pileta, digamos, tiene capacidad como para almacenar más o menos lo producido en 3 meses. O sea, de bosta más o menos se colectan unas 11, 12 toneladas. Y también, o sea, como esto es en base líquida, uno lo que le saca es materia seca. La materia orgánica es lo que se fermenta, pero en volumen de líquido es casi lo mismo, lo que sale por este lado. Entonces, esta cantidad de fertilizante es la que después, a través de la estercolera, que la vamos a ver en la última parada, se distribuye en el campo de manera homogénea. Es muy aprovechable por el cultivo. ¿Por qué? Porque, bueno, todo lo que consume el animal, digamos, y bostea, el digestor, digamos, al tener bacterias hidrolíticas, lo que hace es degradar todo ese material. La parte de carbono se va en el gas y la parte de nutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio, micronutrientes, todo eso queda, no va de forma gaseosa. Salvo el azufre, un poco se va, pero con este sistema termina precipitando también. Eso va al biofertilizante. El biofertilizante se acumula acá y previo a la siembra de los cultivos se aplica en el campo o en pasturas. Acá vemos muy buen resultado de lo que es la alfalfa, la avena. Bueno, sin ir muy lejos, en el verano se fertilizó el maíz para cortapicarlo, hacer silaje, y le rindió 52 toneladas por hectárea, lo cual en esta zona es totalmente inédito. Así que tiene un efecto, no solo por los nutrientes que tiene, sino que también es como una enmienda orgánica. Así que bueno, eso por un lado. Después, bueno, el grupo electrógeno genera en baja tensión, en 380 volts, circula por este cable que vemos acá arriba, va hasta allá, hasta atrás de la casa, donde está ubicado el transformador. Ahí se eleva el voltaje a 13.200, que es la tensión de distribución local. Si estuviéramos quizás más cerca del pueblo, se podría directamente conectar con baja tensión, con 380. Pero allá, para transportar la energía eléctrica a grandes distancias, hay que aumentar el voltaje para disminuir la pérdida de tensión. Así que, bueno, por un lado, lo que estamos haciendo acá es tratar el problema de los efluentes. Una pregunta de eso, ¿te pasa? Sí. ¿Qué valor económico tiene esa producción de energía diaria? Hoy no se dijo, ¿no? Sí. A lo que genera, subida a la red, en plan... Claro. Bueno, la consulta es por la parte económica. Bueno, acá se están generando, redondeemos, en 1 megawatt hora por día. La tarifa que está aplicada a este proyecto son $230 el megawatt hora. O sea que por día está generando $230. Bueno, hay de ahí
uno tiene que descontar el mantenimiento de la planta, el empleado, y en este caso no se estaría pagando por un sustrato, o sea, porque uno está usando bosta y residuos, o sea, subproductos. Quizás alguno empieza a tener algún precio, por ejemplo el glicerol, pero bueno, si uno parte de sustratos digamos, a bajo costo o gratis, la ecuación económica es buena. Ahora, si uno tiene que cultivar maíz para alimentar el digestor con maíz, ya se pone un poco más áspero. ¿Y cuánto cuesta toda la planta eso? ¿Cuánto tiempo se repaga si solamente se cuesta? Bueno, la planta, calculemos aproximadamente unos $300.000 de esta escala, y bueno, estaría generando $230 por mes. El costo operativo, la verdad eso hoy por hoy ese dato lo tiene Luis, pero bueno, el repago aproximado en este tipo de plantas es 5 o 6 años aproximadamente. Esto es economía de escala, o sea, mientras esto es una escala la verdad muy pequeña para lo que es biogás, porque quizás una bomba para esta planta vale lo mismo o el 90% de lo que vale para una planta del doble tamaño. Lo mismo pasa con el agitador, lo mismo también uno diluye, no sé, la mano de obra para armarlo, pasa con los costos operativos, o sea, uno acá menos de una persona no puede tener, o sea, acá hay un empleado, pero una planta 10 veces más grande también tiene un empleado, no es que tiene que tener 10 empleados. Entonces uno diluye el costo operativo y también amortiza más fácil. Por eso es que esto funciona mejor a una escala más grande. Bueno, no sé dónde me quedé. ¿Algún tipo de mantenimiento en caso de que se rompa alguna parte? Sí, esto frena, tiene distintos componentes. La mayoría de las cosas, si se rompen, no se detiene la planta. Lo que sí es fundamental es obviamente las reparaciones del grupo electrógeno, porque es lo que genera energía eléctrica y no frente a algún desperfecto ahí, por eso habría que arreglarlo rápido. Después tenemos algunas otras roturas que pueden ocurrir, no sé, por ejemplo en el agitador. El agitador, si no anda un día o hasta diría una semana, no se detiene el proceso. Empieza a generar menos, pero no se detiene. Y lo mismo pasa quizás con los filtros, o sea, no es algo urgente. Lo más urgente es la parte del grupo electrógeno y bueno, después algún componente, por ejemplo la turbina que le da presión al gas, esa por suerte no es un equipo tan caro, entonces uno podría tener dos, entonces si se rompe uno lo cambia enseguida y sigue funcionando. Después la bomba de carga, por ejemplo, si se rompe esa bomba, lo que está dentro con un día que no alimentes al digestor no se ve un impacto fuerte, porque justamente uno está renovando solo el 3% del material. Entonces todo lo que está adentro sigue fermentando. Bueno, el domo que colecta el gas, en un poquito menos de un día, si estaba vacío, se llena. Y una vez que se llena, se empieza a ventear el gas. Entonces el gas que se desperdicia. Entonces sí, o sea, roturas mayores a un día uno está perdiendo un poco. Pero bueno, acá estamos en el campo, eso puede suceder, de hecho, por eso uno tiene un factor de carga de la planta, uno cuando hace los cálculos económicos y para los contratos y todo, uno no pone el 100% de la capacidad de la planta, sino, te diría, algunos ponen entre 60 o 80% de factor de carga, lo cual te da ese juego para poder hacer las reparaciones pertinentes. De hecho, acá, bueno, al cuarto año, esto, así como lo ven, está funcionando hace 5 años, digamos, y en el cuarto año se paró la planta y se limpió toda la parte de adentro, porque si bien todos los días se carga y se descarga, en el fondo se va acumulando un sedimento que por eso, 4 años más o menos hay que parar para sacarlo. Entonces ahí hay paradas de planta programada, o sea, nada fuera de lo común. Es como, no sé, tener una usina láctea, una elaboración de queso, uno sabe que no va a estar produciendo los 365 días todo el tiempo, ¿no? Entonces ahí eso está contemplado dentro de los contratos y digamos, es factible de realizar. El detalle que está desde las piletas, ¿cuánto tiempo
se empieza a degradar o cómo lo tenés que usar? Sí. Tipo? Esta pileta tiene capacidad para 3 meses, o sea que si uno la vacía puede estar 3 meses sin aplicar. De todas maneras, lo ideal es tratar de aprovecharlo bastante seguido, o sea, no dejarlo estacionar mucho tiempo, sobre todo en verano, porque puede haber una volatilización del nitrógeno. O sea, el nitrógeno del digestor, como decíamos, sale de forma amoniacal, lo cual es rápidamente aprovechable por los cultivos, eso es muy bueno, pero bueno, estar expuesto acá a la temperatura, al aire, también se empieza a volatilizar. Así que lo ideal es darle una dinámica. 3 meses. Sí, cada 3 meses máximo por acá, por un tema de capacidad pileta y por la volatilización también. Diría que no habría que exceder ese tiempo. Obviamente en verano vas a tener más pérdidas que en invierno. En invierno prácticamente no hay mucha pérdida. También depende del pH con el que salga. A pH más alcalinos la volatilización es mayor, más ácido menor. Acá el digestor está funcionando a un pH bastante estable y digamos cerca de la neutralidad, hasta 7,5 es más o menos lo que se maneja. Algo que me han preguntado antes, que quizás está bueno transmitírselos, o sea, el digestor no es que está preparado para un solo tipo de sustrato, puede funcionar composta hoy, pero bueno, si el feedlot no le dan resultado, lo que sea, puede alimentar con otra cosa, sea picado de maíz, sea basura, sea el suero de alguna de las industrias lácteas de por acá, o una mezcla, o sea, siempre mezclando sustratos. A veces uno compensa la falencia del otro y se vuelve más dinámico. Y después, bueno, hay ciertos complementos que se le pueden agregar, como el glicerol, que es el residuo de cuando se produce biodiesel. Eso para el digestor es muy bueno. Otra cosa es, por ejemplo, hasta un porcentaje del 5% de la carga se puede poner aceite, grasas también como complemento estamos hablando, ¿no? Como principales o estiércol o forraje o cosas así voluminosas que aporten carbono orgánico para dar gas. ¿Qué hace con los barros del digestor y los barros de la pileta? Bueno, eso se aplica al campo, o sea, si nosotros le decimos barros, pero igual tiene agua y eso se puede aplicar con la misma estercolera diluyéndolo un poco. Si no, o sea, este proceso es como que está terminando acá, pero se puede agregar otra etapa, que es ese líquido que está ahí, separarlo en sólido y líquido. El líquido queda mucho más líquido que eso y el sólido queda como si fuera un compost, ¿no? De esa consistencia. En esta planta no. En un momento trajimos un aparato de prueba, pero no se instaló. Acá en realidad, como la planta no es muy grande, no se justifica mucho eso porque lo pueden aplicar con la estercolera sin demasiado problema. Ahora, cuando la planta ya es 10 veces más grande, quizás le conviene separarlo sólido y líquido. El líquido se puede regar con un cañón o con un pivot. Eso es lo óptimo porque tiene un gasto de aplicación muy bajo, o sea, básicamente nulo. Y en cambio, con la estercolera uno tiene el gasoil del tractor. Igualmente, como vimos en la presentación, el margen bruto de un cultivo con biofertilizante está mucho mejor que con el otro, porque bueno, la urea hay que pagarla y acá lo estamos tomando como un subproducto, ¿no? Acá el cierre económico de la planta lo tomamos por la energía y no por el fertilizante. Todavía no hay un precio de mercado de biofertilizante como para asignarlo y bueno, en el caso de venta, lo más factible es vender el sólido. Es separar el sólido lo puedes cargar en un camión, llevar varios kilómetros de más lejos. El líquido, siempre transportar agua no es conveniente y termina siendo caro. Una pregunta. Sí. Vos hablabas de 700 más o menos metros cúbicos, 1 megawatt día. Sí, en realidad, o sea, los motores con alta eficiencia, digamos, entrega por cada metro cúbico, o sea, es 2 a 1. Esos 700, los 700 metros cúbicos da un poco más de 1000 kilowatts. 2 kilowatts por metro, más o menos. Sí. Pero eso de alta eficiencia. La verdad que acá no hemos podido medir porque no tenemos caudalímetro de gas, pero
sabemos, digamos, es un motor chico, es un motor que no tiene esa eficiencia de transformación de la energía que tiene el gas a la energía eléctrica. Por eso, este debe estar en un 35% de eficiencia, pero hay grupos de hidrógeno ya más grandes, con mejor desarrollo, o sea, europeos, que ya tienen alrededor de 40%. El resto de la energía del gas se disipa en forma de calor. Acá parte de ese calor se aprovecha, hay un intercambio de calor que por donde circula el agua caliente del motor y por el otro lado el agua caliente que va a calentar el digestor. Entonces parte de ese calor se aprovecha ahí. Igual mucho se disipa, ¿no? O sea, uno podría aprovechar más calor. El tema es que acá no tenemos dónde aplicar ese calor para que sirva, digamos. Acá no hay una industria. Igual la industria debería estar más o menos cerca para poder transportar el agua caliente y aprovecharlo. Otra pregunta. ¿El gas lo podés envasar? Bueno, me preguntan sobre si se puede envasar el gas. Sí, o sea, como poder se puede. Técnicamente no hay un problema. No licuarlo ya es otra cosa. Sí se puede comprimir, pero no es conveniente, digamos, porque esto tiene un poder calorífico bajo, digamos, es gas de fermentación de bacterias, tiene más o menos unos 5.000 kilocalorías por metro cúbico. El gas metano de red tiene 9.000. Y bueno, el GLP, que es el que se licúa de las garrafas, tiene 23.000. Entonces, en ese caso sí se justifica, porque además el propano y butano, que es el del GLP, se licúa más fácilmente que estos gases. O sea, si uno no pone el grupo electrógeno, otra salida sería purificarlo, sacarle el dióxido de carbono y meterlo en la red de gas natural de la comunidad, en el gasoducto. Eso hoy por hoy no está la ley para hacer eso, esperemos que prontamente esté. Igual el sistema para purificarlo y sacar el dióxido de carbono es caro y necesitas una planta grande también para que se justifique ese nuevo componente dentro del proceso. Pues digamos, acá el motor funciona con biogás, que es mezcla de metano con dióxido de carbono, sin problema. No es que el dióxido de carbono es malo o es perjudicial, no. Pero si uno mete el biogás con el dióxido de carbono en la red del pueblo, le baja el poder calorífico. Uno cuando abre la hornalla o en una industria que consume ese gas, tiene un efecto, y además después es difícil cobrárselo a la gente porque a vos te cobran gas con determinada cantidad de calorías. Entonces, para meterse a esa red, uno tiene que entregar el gas con las mismas calorías. Así que, bueno, eso se vendría, en un par de años se vendría esa posibilidad. Una pregunta, del digestor, ¿cómo hacen para sacar una muestra de una parte de la bosta de adentro, pero cómo saben que es la bosta que ya se digerió? No, o sea... Saca una parte, una porción. Esto está en continuo mezclado, ¿no? Entonces, lo que entra se mezcla con lo que ya está en el propio digestor. Ahora, no está identificada las partículas, sino que es un tema por peso específico, estadístico. No. Es un tema estadístico que si uno remueva el 3% del material que tiene capacidad del tanque, es equivalente a un tiempo de residencia de 40 días. Obviamente que puede suceder que haya partículas que salgan sin tratarse completamente, pero o sea, estadísticamente es muy baja esa posibilidad. De todas maneras, lo que sale tiene un pequeño potencial todavía de generación, que es si uno agarra y pone otro digestor en serie, o sea que de este pase a otro, ese otro sirve para obtener más o menos se calcula entre un 10 y un 15% más de productividad que si fuera un solo tanque. Separándolo en dos es más eficiente el proceso. Pero la otra opción, que sería tener un tanque y cargarlo completo, esperar esos 40 días y después vaciarlo completo, primero que operativamente es mucho más engorroso, y además que eso tiene una curva, o sea, los primeros días va a generar menos, en una parte, no sé, a los 15 días va a estar en el pico y después va a ir bajando, lo cual para el motor no es para nada conveniente porque
tiene una capacidad del motor. No es que puede consumir el gas de ese pico y después de estar funcionando en el valle con una buena eficiencia. Entonces el motor está dimensionado, está comprado como para que ande más o menos al 70% de carga máxima que tiene, o sea, ni sobreexigirlo ni subexigirlo. Pues si este motor uno lo setea para entregar 10 kWh, está subfuncionando. Entonces gasta mucho más combustible. Es como tener un auto, ¿no? Si uno, o sea, cuando está parado en el semáforo sigue consumiendo. O sea, esto si no está generando energía eléctrica, pero está prendido, tiene un consumo de base. Entonces, lo ideal es mantenerlo en una carga del 70% y si uno lo pone al 100%, lo termina fundiendo más rápido. Entonces hay que regular eso. No sé si hay alguna otra consulta. La equivalencia del biofertilizante versus fertilizantes químicos. Sí. Mostraste una filmina donde hablaba de X cantidad de toneladas equiparables a tanto de nitrógeno y tanto de fósforo. Sí. ¿Recordás esos números? Sí, o sea, todo depende del input, porque acá... En puntualmente. Sí, nos ha dado, o sea, hablando sobre materia seca, ¿no? Porque después el agua hay que descartarlo, porque puede estar más diluido o menos diluido por una lluvia, por lo que sea. Pero sobre la materia seca, alrededor del 4% de nitrógeno total, o sea, parte de eso está como nitrógeno amoniacal, diría que un 60 o 70% quizás. Después de fósforo estamos teniendo un 2% y de potasio alrededor de un 5%. Igual el efecto que tiene sobre el cultivo no es directamente a la cantidad esa de nutrientes que están disponibles, como que tiene un efecto más biológico, entonces que potencia el rendimiento más allá o sea, en el suelo ocurre una dinámica, tanto cuando uno aplica un fertilizante químico pasa una cosa, cuando aplica un biológico es distinto, es otra. También tiene un efecto acumulativo, o sea, hoy pueden dejar de fertilizar ese lote que venían fertilizando, pero igual ya tiene una actividad biológica más elevada y ya se comporta distinto a que si fuera un campo donde siempre se aplicó el fertilizante químico. Entonces eso se va ajustando, ¿no? Se va ajustando con el análisis de suelo antes de sembrar. Igual muchas veces conviene quizás hacer un mix, ¿no? Una mezcla del biológico capaz a presiembra y después, por ejemplo, el maíz en B4 o B5, que es cuando hay que darle un shock fuerte antes de la floración, ahí aplicar quizás urea. Hay distintos manejos. Bueno, en lugares donde hay un pivote de riego es lo ideal, ¿no? Es una situación ideal porque uno lo puede ir suministrando durante todo el cultivo. Acá el problema que tenemos es que la teicolera tiene una rueda ancha, entonces cuando ya creció el maíz uno no se puede meter porque lo pisa. Lo mismo con la soja. Entonces acá solo en lo que son cultivos se aplica en presiembra. Después lo que son pasturas, sí. Bueno, la alfalfa también tiene rendimientos muy superiores a los de la zona, se ve en un estado, más allá de que se inundó, esto se inundó el año pasado fuerte y bueno, se recuperó por suerte, así que tiene un muy buen resultado de lo que es. Nosotros en INTA tenemos ensayos de aplicación de estiércol compostado, bueno, algo un tanto similar a esto, pero con otro porcentaje de nutrientes. Claro. Y lo que vemos es que en el primer año la disponibilidad de ese nitrógeno que está contenido en el biofertilizante, bueno, el estiércol, está disponible un 30%. Claro. Y normalmente uno puede apreciar visualmente que sí, que el volumen o que la planta está más verde y demás, pero cuando contabiliza en los nitratos, en los primeros 20, sí, 40, 60 centímetros, no ve la respuesta inmediata. Claro. Pero sí lo ve al segundo año de aplicación o en una rotación, no sé, verdeo maíz, ves recién la respuesta en el maíz, sí, en el contenido de nitratos. Sí. Y otra de las cosas que vemos es que cuando lo comparamos con un fertilizante inorgánico, normalmente siempre tiene mayor respuesta el fertilizante inorgánico. Claro, sí, es como un shock. Por una cuestión también de disponibilidad. El nitrógeno orgánico se tiene que mineralizar para que esté disponible para la planta. Y por eso no se aprecia rápidamente ese efecto. Claro. Lo que sí lo vemos en el fósforo. Sí. En el fósforo sí. Hemos contabilizado de pasar en
franjas donde no se aplicó estiércol compostado, en franjas que sí se han aplicado 10 o 20 toneladas, vemos un salto del doble en los contenidos de fósforo, Exacto. de fósforo Bray en el suelo en los primeros 20 centímetros. Sí, porque totalmente. Esto, bueno, el fertilizante después del proceso anaeróbico, o sea, es distinto al compostaje, sería algo intermedio, ¿no? Algo entre el compostaje y el químico, o sea, el efecto que tiene es algo intermedio. ¿Por qué? Porque el nitrógeno orgánico que estaba en la bosta se mineraliza, o sea, pasa a amoniacal, te diría un 60%, si es que no se pierde en la pileta, y uno lo aplica bien y rápido en el campo, tiene un efecto rápido el nitrógeno, pero bueno, en el medio pueden pasar algunas pérdidas. Y otra de las cuestiones que uno tiene que monitorear es el tema del contenido de sodio y de conductividad eléctrica en los primeros 0,10 o 10-20 centímetros. Sí. Porque en aplicaciones recurrentes y sin rotación, digamos, te estás aplicando todos los años en un mismo lote, esos valores nosotros hemos pescado que incrementan. No a valores perjudiciales para el cultivo, pero sí se incrementan. Entonces, por un lado, esos efectos positivos de lo que es rendimiento, nitrato, fósforo, sí, uno lo tiene en cuenta y está perfecto, pero hay otros variables del suelo que nos pueden llegar a jugar en contra en aplicaciones así. Hay que ir chequeándolo. Hay que ir chequeándolo, hay que monitoreándolo. Igual que el pH, la verdad que, bueno, si uno también se le va la mano con un fertilizante inorgánico, se puede alterar el pH del suelo, digamos, hay que ir haciendo un seguimiento, ¿no? Lo primero, no es que va a pasar de un año para el otro que, no sé, aplicaste mucha cantidad y te mandaste una macana, no. O sea, es algo que te da tiempo para reaccionar y la verdad es que, y eso que acá hay agua salada, no hemos tenido aumento de conductividad en el suelo. ¿Por qué? Porque se aplica una lámina bien baja, o sea, estamos hablando, por ejemplo, de 50 metros cúbicos por hectárea, en el año, o quizás, bueno, 2 aplicaciones en el año, pero es muy poco volumen, o sea, y en una zona así que llueve, esas sales se terminan lavando y no hay una acumulación en el suelo. Ahora, en muchos campos lo que pasa es que se hace una aplicación muy concentrada y muy recurrente en una superficie baja porque se quieren sacar de encima el efluente, no lo quieren aprovechar como fertilizante. Bueno, ahí está, que todavía está en estudio, digamos, ver el efecto acumulado de dosis frecuentes, dosis altas y frecuentes. Claro. Por lo tanto, uno recomienda la rotación, digamos, de lotes. Sí, claramente acá no se tira todo en un solo lote, por suerte Luis es muy consciente, lo va distribuyendo en los distintos lotes, no hay que poner por demás de lo que necesita, ¿no? Y hacer el ajuste en función de lo que requiere el cultivo o lo que haya en el suelo, como para aumentar un ppm de fósforo, 2, 3, lo que sea. Sí, o sea, donde hay problemas, lo que hemos visto nosotros es donde hay gente que se quiere sacar de encima el estiércol o el lodo del fito o lo que sea y sobrecarga mucho. Depende del objetivo que tenga. Si uno lo quiere utilizar como un fertilizante, bueno, tendrá esos recaudos. Claro. Y si uno se lo quiere sacar de encima, bueno, tendrá otro manejo. Sí, básicamente no hay que plantearlo de esa manera, sacarse de encima no, sino dosificarlo apropiadamente para que sea un beneficio y no un perjuicio. Un problema de acá a unos años. Sí.